La temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el grado centígrado o Kelvin, y en el sistema inglés los grados Fahrenheit. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, la temperatura es una magnitud física que nos ayuda a medir el calor. Es lo principal de la temperatura. ¿Es una magnitud física o es una forma de medir el calor? ¿Y qué unidades de medición tenemos para medir el calor? Tenemos las que nos marcan ahí. En el sistema internacional tenemos los grados centígrados y los grados Kelvin. Es importante que ustedes siempre recuerden eso, que tenemos dos unidades de medición nosotros en el sistema internacional, grados centígrados y grados Kelvin. Y en el sistema inglés, pues ellos tienen los grados Fahrenheit. Dice, un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es encontrando una sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, el termómetro es un instrumento, lo sabemos, ¿no? Es un instrumento que sirve para medir la temperatura. Hablar de temperatura, ya vimos que es hablar de calor. Qué tan caliente es un cuerpo o qué no tan caliente está un cuerpo o un objeto. Dice que registra su medición en forma cuantitativa. Cuando hablamos de la palabra cuantitativo, nos estamos refiriendo a cualquier información que nosotros podemos obtener a partir de números. Y es lo que nos muestra el termómetro. Dentro de los termómetros, principalmente en los termómetros del lado izquierdo, los antiguos, los de vidrio, los que tienen sustancia dentro, requerían de una sustancia o requieren de una sustancia que cambie en base a la temperatura del ambiente. Antes se utilizaba muchísimo los termómetros de mercurio, pero se desconocía que el mercurio era altamente tóxico para el ser humano. Nosotros con el hecho de tocar el mercurio con nuestras manos así desnudas, nos da enfermedades, ¿no? Nos puede dar hasta leucemia por el hecho de tocar el mercurio, ya que es altamente tóxico, penetra la piel. Y se prohibió el uso o se dejó de utilizar en termómetros comunes lo que es el mercurio, y se empezó a usar otra sustancia que es el alcohol, así pintado de color como se mira ahí en esta imagen del lado izquierdo. Tiene alcohol ahí dentro de su tubito. Tenemos dos escalas de temperatura del lado izquierdo. Tenemos los grados centígrados, haciendo referencia al sistema internacional, como ya lo vimos, y tenemos los grados Fahrenheit del lado derecho, haciendo referencia a los grados al sistema inglés, perdón. Y del lado derecho acá tenemos un termómetro pues que ya es digital, que ya no funciona con un líquido como se utilizaba anteriormente. Ahora pues ya funciona con electricidad y muestra su resultado en una pantalla, la cual puede ser ajustada para que mida grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, los grados que queramos, pero ya se ajusta ahí la pantalla para que haga la medición. Y dentro de los termómetros tenemos distintos tipos de lo que son estos termómetros. Vamos a verlos así de una manera breve para que ustedes conozcan, ¿no?, qué tanta variedad de termómetros hay. El primer termómetro que tenemos es el termómetro de vidrio. Los termómetros de vidrio, o también denominados termómetros de líquido, son los más conocidos. Hasta fechas recientes se utilizaban los de mercurio, pero debido a la provisión de esta sustancia por su peligrosidad, han sido sustituidos por los de alcohol coloreado. Estos termómetros suelen ser de vidrio sellado. La temperatura se obtiene de ver en una escala marcada en el mismo termómetros, hasta que el nivel llega el líquido, mercurio o alcohol, que hay en su interior a causa de la dilatación, contracción del mismo debido al cambio de temperatura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos principalmente el termómetro de vidrio. Me imagino pues que la mayoría aquí lo conocemos, este termómetro, cómo se utiliza o cómo se utilizaba. No tenemos que poner en axila principalmente.
y esperar, ¿no?, a que nuestro cuerpo intercambiara calor con la parte metálica que tiene en la punta. Tiene una parte metálica que es la que hace que el alcohol o el mercurio, cuando se utiliza mercurio, se dilatara. Dilatar es que se contraiga, que se haga pequeño, o contracción, que se haga más grande. Depende de qué temperatura teníamos, ¿no?, dentro del cuerpo. Y esos son los termómetros de vidrio. Tenemos otro tipo de termómetros, que son los termómetros de resistencia. Los termómetros de resistencia basan la toma de temperatura en un alambre de platino integrado dentro del termómetro. Este alambre va ligado a una resistencia eléctrica que cambia en función de la temperatura. Es un termómetro que es muy lento en la toma de temperatura, pero preciso. Suele usar para tomar temperatura del exterior. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos este segundo termómetro, que es conocido como resistencia, como lo indica su nombre. La forma en la que se toma la temperatura en estos multímetros es a través de estas puntas que vemos aquí. Esas puntas se ponen en el exterior, podemos ponerlas afuera de nuestra casa, o se pueden clavar en la tierra, donde sea, pero a partir de ellas es como llega la medición a estas pantallas que vemos aquí. Igual esos termómetros se pueden ajustar, ya que son digitales, se pueden ajustar a que midan en grados Fahrenheit, grados centígrados, grados Kelvin, como queramos. Ahora tenemos el otro tipo, que es termopar o par térmico. Se trata de termómetros que miden la temperatura a partir de una resistencia eléctrica que produce un voltaje, el cual varía en función de la temperatura de conexión. Es un termómetro de toda la temperatura de forma rápida y se suele usar en laboratorios. Un termopar o termocúpula es un dispositivo utilizado para medir temperatura basada en la fuerza electromotriz que se encarga al calentar la soldadura de dos metales distintos. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos este tercer termómetro, que aunque este no nos indica así ni con números, ni con un display, ni con una pantallita que no nos indica la temperatura, este tiene una función pues diferente. Estos se utilizan principalmente en soldadura, o cuando se calientan equipos, o cuando estamos hablando de temperaturas muy altas. Lo que hace este metal es pues registrar la temperatura. Ya están configurados para que a cierta temperatura pues funcionen o tengan una función específica. Y esto sería lo que es el termopar. Ahora tenemos el termómetro sin contacto o pirómetro, que pues imagino que ya no soñamos con él ahorita en estas épocas. Un termómetro de infrarrojos, perímetro de infrarrojos o termómetro sin contacto o termómetro de radiación, que es término que ilustra su capacidad para medir la temperatura a distancia, es un medidor de temperatura de una porción de superficie de un objeto a partir de la emisión de luz del tipo de cuerpo negro que produce. Tenemos este termómetro sin contacto o pirómetro, que ya lo conocemos, funciona a través de un láser. Ese láser lo que hace es hacer contacto con la piel o con el objeto o la superficie en la que se encuentre, y en base a la luz que éste emita debido a la temperatura, pues es como registra su temperatura. Igual sabemos que lo podemos ajustar a grados centígrados, a grados Fahrenheit, Kelvin, o la escala que nos permita este termómetro sin contacto. Ahora tenemos otro tipo de termómetro, que es el bimetálico. Estos termómetros están formados por dos láminas de metales de distintos coeficientes de dilatación. Cuando hay cambios de temperatura, uno de los dos metales se curva antes que el otro, y el movimiento se traduce en una aguja que a su vez marca en una escala de la temperatura. Se utiliza sobre todo como sensor de temperatura en el termohidrógrafo. Perdón. No, no Gracias. hay problema. Bueno, tenemos este termómetro bimetálico. El que vimos anteriormente es utilizado principalmente cuando hay mucho calor, cuando se está calentando algún objeto. Ese termómetro bimetálico, si ustedes miran en las carnicerías o miran refrigeradores antiguos, tenían uno así como este. Este se utiliza principalmente para temperaturas pues bajas, cuando hay ausencia de calor. Por eso funciona a través de lo que es la dilatación. Y vamos a ver el siguiente. El siguiente es el termómetro de gas.
Puede funcionar a presión, conecte o volumen conecte y debido a su tamaño. Preciso y complejidad solo se utiliza como termómetros patrón en laboratorios como objetivo de poder calibrar otros termómetros, ya que ese sistema muy preciso de medición de temperatura. Bueno, muchas gracias. Aquí, como le indica, es un termómetro de gas. Se utiliza principalmente para medir los fluidos, para medir la temperatura de los fluidos. Es un termómetro pues muy exacto, como le dice ahí. Incluso se utiliza para calibración de otros termómetros y pues a través de esta rejilla que vemos aquí entra el fluido y pues depende de la temperatura que tenga, ya la registra aquí nuestro termómetro. Y bien, vamos a ver el otro termómetro, el digital. Aquí voy a ir un poco rápido, voy a empezar yo a explicarlos. El termómetro digital, pues es un termómetro, como le indica su nombre, es digital, ya que muestra en una pantalla directamente la temperatura que se está captando en el ambiente. ¿Cómo registra esa temperatura? La registra a través de este tubito que vemos aquí. Este metal, siempre un metal, es el que registra la temperatura, ya que son muy susceptibles a los cambios. Entra por este metal y ya pasa por todo el cable, entra el circuito de esta pantalla y ya la muestra lo que es la temperatura. Igual puede ser ajustado a cualquier sistema que nosotros queramos, grados centígrados o grados Fahrenheit. Ahora tenemos el termistor. El termistor por lo regular se utiliza en las refrigeraciones o alarmas o circuitos eléctricos, electrónicos. Este es el termistor. Es sensible a los cambios de temperatura. Se configura el sistema eléctrico o electrónico y en base a la temperatura que capte este aparatito que vemos aquí, hace la función, ¿no? Que se conoce como termómetros especiales. Son especiales porque tienen una función específica. Ahorita vamos a ver cómo o para qué sirven más o menos, para que sepan ustedes, se den una idea. Vamos a empezar con el primero, que es el termómetro de globo. Dice, para medir la temperatura radiante consiste en un termómetro de mercurio que tiene el bulbo dentro de una esfera de metal hueca, pintada de negro de humo. La esfera absorbe radiación de los objetos del entorno más calientes que el aire y emite radiación hacia los más fríos, donde como resultado una medición que tiene en cuenta la radiación se utiliza para comprobar las condiciones de comodidad de las personas. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos este termómetro especial que es conocido como termómetro de globo. ¿Cómo funciona? Tiene aquí el globo, como le indica su nombre. Esta esfera negra tiene mercurio por dentro. Lo que hace esta esfera es captar la radiación que hay en el ambiente. Todos los cuerpos o la mayoría de los cuerpos emite una radiación dependiendo de la temperatura que tenga. Si ustedes han visto películas que usan vista térmica en las personas o en algún objeto y vemos, ¿no? Como hay diferentes colores, anaranjado, rojo, amarillo, dependiendo, ¿no? De ahí en la película o en el video que estemos viendo. Y eso es lo que captan estos termómetros, captan esa radiación que tenemos los seres humanos o cualquier objeto que también pueda emitir esta radiación. Tenemos el otro termómetro. Se usa para medir el influjo de la humedad en la sensación térmica. Junto con un termómetro ordinario forma un psicómetro que sirve para medir humedad relativa, tensión de vapor y punto de rocío. Se llama de bulbo húmedo porque de su bulbo o depósito parte una muselina de algodón que la comunica con un depósito de agua. Este depósito se coloca al lado y más bajo del bulbo. Da forma que por capilaridad está continuamente mojado. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces este termómetro es de bulbo porque vemos aquí que tiene este vidrio, que es algo que se utilizaba antes mucho, sobre todo en las televisiones antiguas, que eran televisiones de bulbo, eran estos focos o tipo lámparas que vemos aquí.
Este funciona a través de humedad, siempre por dentro está húmedo, tiene líquido que lo mantiene húmedo, y en base a la temperatura del ambiente, pues ya no, aumenta o disminuye lo que es la temperatura. Y vamos a ver el último tipo de termómetro. Es utilizado en meteorología para saber la temperatura más alta y la más baja del día, y consiste en 2 instrumentos montados en un solo aparato. También existen termómetros individuales de máxima o de mínima para usos especiales o de laboratorio. Entonces tenemos este último termómetro especial, que se conoce como termómetro de máximos y mínimos. En este termómetro lo que hace es captar la mínima temperatura que hay en el día y la máxima temperatura que hay en el día. Algo así como cuando vemos las noticias, que siempre dicen, no, que la mínima va a ser de tanto y la máxima va a ser de tanto. Pues bueno, en base a estos termómetros es como se calcula o se obtienen esas mediciones de máximos y mínimos.